Tenga buenas tardes, licenciado. Soy la estudiante Gloria Damaris Castro Wandique. En este momento estoy cursando la materia de interpretación jurídica. En esta tarde me complace mencionar que realicé un análisis de los 5 escenarios conforme al artículo 298 del Código Procesal Penal, con la intención de adquirir conocimientos a la carrera. Continuando con la exposición, detallaré brevemente la estructura de la actividad, en la cual iba dividido en lo que son 5 escenarios, de acuerdo al artículo 298. De manera breve y puntual lo mencionaré. Número 1, únicamente asiste el fiscal a la audiencia. Número 2, comparece solo el defensor, sin fiscal ni imputado. Número 3, imputado detenido pero impedido de asistir por causa insuperable. Comparece su defensor. Número 4, ninguna de las partes comparece. Y por último, el número 5 sería solo asiste la víctima u ofendido. A su vez, explicaré de manera concisa la interpretación de cada uno de los escenarios. Explicación de la disposición normativa, interpretación propia y justificación. De acuerdo a todo esto, iniciaré con el caso número 1, que es únicamente asiste el fiscal a la audiencia. Sí, la audiencia debe realizarse. Según el artículo 298 del Código Procesal Penal, señala que la audiencia se llevará a cabo con las partes que representen. La sola presencia del fiscal en su rol de acusador legitima la continuación del acto. A lo que yo entiendo, la norma literalmente obliga a celebrar la audiencia, pero una interpretación sistemática exige que el juez no se limite a ello. El derecho de defensa en el artículo 212 de la Constitución y el debido proceso, artículo 13 de la Constitución, priman sobre la mera formalidad procesal. Dentro de las implicaciones está lo que sí se celebra la audiencia, pero el juez debe posponerla si el imputado tiene defensor nombrado. La ausencia de la defensa vulnera la contradicción. El juez debe garantizar que el imputado tenga oportunidad real de defenderse antes de resolver. Por otra parte, vamos por el caso número 2. Comparece solo el defensor sin fiscal ni imputado. De acuerdo al artículo 298, la norma es categórica al indicar que basta con la concurrencia de cualquiera de las partes. La presencia del defensor representa la defensa técnica del imputado. Está mi interpretación propia. La defensa técnica representa al imputado, por lo que su presencia satisface el requisito de partes
que concurran la ausencia del fiscal. Debilita la acusación, ya que el sistema es acusatorio. Sí, se celebra la audiencia. Algunas de las implicaciones es: el defensor puede ejercer todos los derechos de la defensa, incluso solicitar el sobreseimiento por inactividad del fiscal. El juez podría archivar el caso si el fiscal no justifica su ausencia, en aplicación del principio de oficialidad. El caso número 3, imputado detenido pero impedido de asistir por causa insuperable. Comparece su defensor. De acuerdo al artículo 298, en el tercer párrafo, prevé expresamente esta situación. Si el procesado está imposibilitado de asistir, pero tiene defensor en el procedimiento. Continúa con este último. Mi interpretación propia, en este caso, está expresamente regulado en el tercer párrafo. Como lo dije anteriormente, la ley prioriza la celeridad procesal sin sacrificar el derecho de defensa, siempre que esté representado por un técnico. Sí se celebra la audiencia. Según las implicaciones, el defensor actúa en representación del imputado implicado. El juez debe verificar el obstáculo insuperable. La declaración indagatoria se pospone, pero se resuelven otras medidas cautelares. En el escenario número 4, ninguna parte comparece. El artículo 298 establece que si nadie asiste, el juez debe resolver directamente sobre la base del requerimiento. Interpretación propia. La norma es clara, se resuelve con vista del requerimiento, pero esto no exime al juez de analizar críticamente el requerimiento fiscal. En este caso no se celebra la audiencia. Las implicaciones: el juez resuelve basado únicamente en el requerimiento. El juez debe examinar si el requerimiento es legal y fundado. Puede desestimarlo si es manifiestamente infundado, incluso sin contradicción. Y por último, en el escenario número 5, solo comparece la víctima. Según el artículo 298, se refiere a las partes principales: fiscal, imputado y defensor. La víctima es un interviniente con derechos reconocidos en el artículo 119 del mismo Código Procesal Penal, pero no sustituye a las partes esenciales. En esta interpretación, la víctima es un interesado, no una parte en el sentido técnico, según el artículo. En este escenario, la audiencia no se celebra. Según las implicaciones, se equipara a la ausencia total de partes. La audiencia está diseñada para la contradicción entre acusación y defensa, no para la intervención de terceros. Para concluir, está lo que es una conclusión de lo que es de mi aprendizaje del artículo 298 del Código Procesal Penal. Esto es mucho más que una simple regla de procedimiento. Es una disposición que encapsula una atención constante
entre dos valores fundamentales del proceso penal. Por un lado, la celeridad y eficiencia procedural, que busca evitar, y por el otro lado, las garantías fundamentales del imputado, como el derecho de defensa y al debido proceso. Y también nuestra labor como juristas no es aplicar la norma de forma mecánica, sino encontrar el punto de equilibrio entre estos principios. Por otra parte, esto es crucial. Este análisis refuerza que la interpretación jurídica es indispensable para evitar graves errores procesales. Una lectura literal del artículo que ordene celebrar la audiencia solo con el fiscal presente podría conducir a una resolución que vulnere derechos constitucionales y termine siendo anulada, generando inseguridad jurídica y la revictimización de quienes participan en el proceso. La interpretación sistemática y teológica que armoniza la norma con la Constitución y los tratados internacionales es nuestra principal herramienta para garantizar que la justicia se administre con equidad y respeto a los derechos humanos. Finalmente, de todos los escenarios, el que me pareció más complejo de interpretar fue el primer escenario, cuando solo comparece el fiscal. La razón de esta complejidad es que es el caso donde la tensión entre la letra de la ley y el espíritu de la justicia es más evidente. Literalmente la ley dice celebrar, pero no constitucionalmente. No podemos sacrificar el derecho de defensa. Resolver este escenario exigió ir más allá del texto y aplicar principios superiores, entendiendo que el rol del juez no es el de un espectador pasivo, sino el de un garante activo de las garantías procesales. Esta complejidad es la que mejor ejemplifica el verdadero desafío y la profunda responsabilidad de la interpretación jurídica. Muchas gracias.